¿no es cierto?, como una introducción, analizando cada uno de los aspectos de nuestra declaración de fe, ¿ya? Que en definitiva es un resumen de lo que podríamos decir nosotros cuál es nuestra orientación doctrinal. Y como siempre digo, toda iglesia cristiana verdadera que se apegara a la Escritura debiera tener los mismos principios, no debiera haber una diferencia en eso. Pero desgraciadamente las hay, por eso es preciso también establecer esos principios. Después de esa introducción comenzamos a analizar el conocimiento y el estudio de la Biblia como pilar fundamental para todo lo que se establece posterior, la oración que terminamos hace un par de semanas. Posteriormente, a partir del próximo miércoles, vamos a ver la adoración, también para establecerla como una de estas armas espirituales. La armadura del cristiano, que largamente la vimos nosotros en el estudio de la carta a los Efesios, pero que obviamente vamos a sintetizarla y específicamente enfocarnos en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Y por último, por decir de alguna manera, la meta de la santidad, ¿ya? La meta de la santidad. Entonces, dentro de este proceso revisamos nosotros este aspecto tan importante que es la Cena del Señor, y por varias razones. O sea, lo primero, ya que estamos nosotros de alguna manera, gracias al Señor, recibiendo siempre personas nuevas, hermanos nuevos que han nacido en la iglesia y otros que vienen de otras congregaciones también, y que pueden existir algunas, entre comillas, diferencias con el tema de la Cena del Señor. Sobre todo los hermanos recién convertidos, que vienen del catolicismo como cultura, por lo menos, y no como religión practicante, como cultura, y es necesario también que ellos puedan, junto con nosotros, y no solamente actualizar los conceptos, sino que en algunos casos aprender la inmensa diferencia que existe entre una cosa y otra, ¿ya? Y la Cena del Señor, vemos que está establecida por el Señor Jesucristo y está nombrada explícitamente en los 13 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y en el Evangelio de Juan, aunque no se nombra como tal, se describe también esa cena como institución del Señor, ¿ya? Y por supuesto después tenemos en Corintios al apóstol Pablo que la confirma, y él dice que fue lo que recibió directamente el Señor, no lo recibió de los apóstoles, no lo recibió de otra persona, o sea, no fue una enseñanza de transmisión, sino que fue una enseñanza directamente del Señor. Y si nos ceñimos a la cronología histórica de la Escritura, el Nuevo Testamento, Corintios es anterior a los Evangelios en cuanto a su escrito, todo esto con diferencias de menos de 10 o 15 años entre uno y otro, por lo tanto, en el concepto de la historiografía es un segundo o menos de un segundo, ¿ya? Así que no, pero sí es importante, ¿por qué? Porque significa que efectivamente no tomó Pablo de los evangelios esta enseñanza, sino que tal como él dice, directamente del Señor, y con toda certeza tiene que haber sido durante todo ese periodo de tiempo, que fueron años, en que Pablo estuvo siendo enseñado en Arabia, en fin, en distintos lugares, directamente por el Señor. No sabemos cómo, ¿no es cierto?, pero lo hizo, y porque él pasan varios años antes de subir a Jerusalén a encontrarse con los apóstoles, ¿ya? Entonces, es una institución, es un mandato, es una ordenanza instituido directamente por Jesús, confirmado por el apóstol Pablo, ¿ya? Dijimos también que los nombres que recibe la Biblia son importantes porque, bueno, comunión es un término mucho más genérico, aunque se hace, ¿no es cierto?, y es un tiempo de comunión, pero básicamente encontramos la mesa del Señor, la cena del Señor y lo más primitivo, el partimiento del pan, cuando la iglesia recién comienza y está circunscrita principalmente a hogares, a la iglesia dentro de los hogares, ¿ya? Bueno, el contexto histórico también es recordar que esto fue instituido en una fecha especial, ¿no es cierto?, no casual, sino que especial e intencional, que era la Pascua judía, donde celebraban los judíos la libertad de la esclavitud egipcia hacia la tierra de Canaán, ¿ya? Entonces, por un lado, terminaban con la esclavitud y recibían una promesa, ¿ya? Entonces, Jesús, de alguna manera, no de alguna manera, sino de todas maneras, está cerrando, por así decir, el tiempo de esa celebración desde el punto de vista del concepto del Cordero Pascual, del propósito del Cordero Pascual, y está también inaugurando el nuevo pacto, que ya no es en la sangre de un animalito, sino que en
su propia sangre. Por eso que el sacrificio de Jesucristo termina, recuerden que una de las traducciones que tiene la palabra fiestas en el idioma hebreo es ensayos. Por lo tanto, todo lo que los judíos ensayaron, porque nunca nosotros podíamos llegar a pensar, los judíos sí, pero el pueblo de Dios nunca llega a pensar que por medio del sacrificio de un animal se iba a satisfacer la justicia de Dios, ¿no es cierto? Sino que era un ensayo que conducía al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, eso también es importante. Ahora, en el caso de Israel, también cuando nosotros analizamos el libro del Éxodo, Dios lo establece como un estatuto perpetuo. Entonces pareciera que pudiera haber una contradicción, que por un lado Jesús está terminando una parte y está comenzando otra, pero no es así, porque para los judíos la celebración de la Pascua no tiene una concepción mesiánica, ¿ya? No tiene una conexión mesiánica. Para los judíos es efectivamente como su día de independencia. Celebran ellos la salida de... Los judíos tienen más o menos como 3 fechas donde podríamos nosotros declarar que son la independencia. Una de ellas es el mes de Nisán, cuando salen de la tierra de Egipto. Esa es la primera. La segunda, ¿no es cierto?, cuando regresan los cautivos babilónicos, que es la menos fuerte. Los cautivos babilónicos regresan y a través de Nehemías, Esdras, ¿no es cierto?, establecen otra vez la lectura de la ley, y cada vez que ocurría eso, o cuando se inauguraba eso, se consideraba una libertad. Y la tercera fecha es la más reciente, por supuesto, que es el 14 de mayo de 1948, cuando se establece otra vez el Estado de Israel. Pero ahí, e incluso ahí, nosotros encontramos diferencias entre corrientes judías, porque algunos consideran realmente el momento de la independencia de Israel cuando Israel vuelve a tomar control en la guerra, o durante la guerra de los 6 días, el año 68, en que por primera vez después de más de 2000 años ellos pueden tener control, a lo menos en esa parte, sobre un sector de Jerusalén, ¿ya? Un sector de Jerusalén que era importantísimo para ellos, que era el sector donde se encontraba el Muro de los Lamentos, ¿ya? Entonces, pero en relación al tema de la Pascua para los judíos es la celebración de la liberación, que lo es, ¿no es cierto?, de la cautividad egipcia a la libertad de Canaán, y eso es lo que ellos van a celebrar perpetuamente, o sea, permanentemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque para ellos la Pascua no tiene una conexión con el concepto mesiánico, ¿ya? Porque desconocen el ensayo del Cordero, ¿no es cierto?, como no solamente la liberación física, sino que la liberación espiritual que se iba a consumar en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Bueno, Jesús toma ese momento, que es, por supuesto, clave, y hace la transición de la cena del Señor a la cena del Señor, ¿ya? Y eso lo vimos, eso también es importante. El sacrificio expiatorio, Jesús cumplió todos los parámetros del Cordero Pascual, absolutamente todos. Por lo tanto, se sacrificó como el Cordero de Dios, ¿ya? Una cosa que es importante también, que hay una reforma que está en Segunda de Crónicas, que cambia un poco la mecánica de la celebración de la Pascua, que es ya la aparición del templo. Esto venía de las casas en Egipto, en la salida, después se traslada al tabernáculo en el desierto, y después se establece ya como una forma mucho más como ley, cuando está en pie el templo, ¿ya? Y eso significaba que ahora los sacerdotes eran quienes visaban, por así decir, el cordero. Recuerdan ustedes que cuando fue la primera noche de la Pascua, se le pidió al jefe de familia que seleccionara el mejor cordero que tuviera. Pero ya en el tiempo del tabernáculo, los corderos eran seleccionados por los sacerdotes, ¿no es cierto? Pero eran los sacerdotes los que salían del tabernáculo, por el tamaño del tabernáculo, y se repartían en las distintas, en los distintos campamentos. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos el tabernáculo, vimos también cómo estaban distribuidos en un orden bien específico. Las tribus Judá estaban en un lugar, las otras en otro, entonces se repartían según las tribus y los sacerdotes iban. Pero en la época ya del templo, las familias llevaban el animal a que fuera revisado y se le devolvía, ¿no es cierto?, el animal desangrado para que lo cocinaran después en su casa. ¿Bien?
Ahora entonces, después de este contexto histórico, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Porque nosotros no estamos llamados a celebrar la Pascua, aunque por cultura, ¿no es cierto?, cada final de marzo o principio de abril lo hacemos. Ya vamos a explicar ese concepto, pero como iglesia cristiana, como pueblo de Dios, como iglesia cristiana, no estamos llamados a celebrar la Pascua. De hecho, la cena pascual, como la ley la manda, tiene una serie de significados para la nación de Israel, ¿no es cierto? Ellos, por ejemplo, tenían las hierbas amargas por el sufrimiento, todo eso. Eso es parte de la Pascua judía, no es parte del nuevo pacto, no se nos es impuesta. Pues bien, hay iglesias que de alguna manera celebran la cena del Señor solamente una vez al año y hacen toda la cena, de todo el proceso, pero en rigor no nos corresponde o no nos compete a nosotros esa parte de la Pascua. Nosotros no celebramos la Pascua, nosotros nos fuimos liberados de Egipto, nosotros nos fuimos liberados de la esclavitud del pecado a la libertad en nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Por lo tanto, nos ceñimos a la cena del Señor, a la última parte que el Señor estableció en su cena pascual y a la institución que Pablo, ¿no es cierto?, describe con lujo de detalles en Primera de Corintios. Por lo tanto, ¿quiénes son los participantes? Obviamente la iglesia, ¿no es cierto?, la iglesia. Y vemos nosotros en estos versículos una progresión que los hemos revisado todos, ya por lo tanto los voy a pasar solamente. En Hechos 2:42, recuerdan ustedes, y permanecían unánimes en la palabra, en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso se hacía en una casa, ¿ya? En las casas. Pero después en el tiempo llegamos a Hechos 27, donde el apóstol Pablo ya dice, cada primer día de la semana se reunían a partir el pan. Y lo está diciendo en la iglesia en Troas, ya incluso en el ámbito de la iglesia gentil. Por lo tanto, vemos que ya no era algo que se celebraba en las casas, sino que algo que se celebraba más bien en un lugar neutral, por capacidad, donde las personas se reunían en un número mayor, ¿ya? Y ya en 1 Corintios 11, 23 al 26 establece ciertamente el principio de la celebración, y lo está diciendo a la iglesia de Corinto, y les dice a los corintios, entre la reprimenda que le está dando, ¿acaso ustedes no tienen casas que tienen que venir a saciar su hambre aquí, al lugar donde nos juntamos a celebrar la cena del Señor y a hacer el culto cristiano? Entonces nos damos cuenta de que va habiendo una progresión, principalmente por el crecimiento. Primero una iglesia netamente judía, y después ya tenemos una iglesia judía gentil, y después, en el caso de Corinto, una iglesia predominantemente gentil. Eso trae, ¿no es cierto?, una serie de elementos que van a complejizar un poco, entre comillas, el tema de la celebración de la cena, porque van a aparecer otros actores. Como por ejemplo, ¿qué pasa con los no cristianos que están acá y toman la cena del Señor, o que aparecen en la iglesia y llega el momento de la cena del Señor? Muchas congregaciones han tomado la decisión de tener una especie de culto privado, ¿ya?, para evitar digamos, la presencia de gentiles o de inconversos, ¿ya? Pasó o pasa, ¿no es cierto?, que de repente una persona va un día domingo X a un lugar, a una iglesia X, y le dicen, ¿sabes qué?, que tú no eres miembro activo de la iglesia, no eres cristiano, por lo tanto, hoy día no vas a poder entrar porque se va a celebrar la cena del Señor, ¿ya? Cosa que no vemos que en Jesús, por lo menos desde el punto de vista de la esencia de Jesús, no era así, digamos, de imponer una situación de ese tipo. Ahora, ¿qué es lo concreto? Porque esta es una situación que se dio a partir de que la iglesia se abrió, porque en una iglesia nosotros no sabemos cuánta gente inconversa hay, muchos que dicen ser cristianos puede que no lo sean, y entonces tenemos una gran cantidad de personas que están participando de esta cena del Señor. Entonces, lo primero que tenemos que entender nosotros bajo el principio de que una persona inconversa, primero que nada, como dice Corintios, 2 Corintios, no discierne lo espiritual, y además está muerta espiritualmente, por lo tanto, el efecto no es ni positivo ni negativo, porque cuando analicemos los efectos negativos, tiene que ver con los cristianos que lo hacemos de manera indigna, no con un inconverso. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros, entendiendo que en la congregación la gran mayoría somos
cristianos, ¿no es cierto? La gran mayoría somos cristianos, entonces tenemos un delta de un porcentaje bastante menor, ¿no es cierto?, que va a estar en esa condición, ¿ya? Que va a estar en esa condición y que probablemente nosotros tendremos que aceptar que, dado el concepto que vamos a ver después de la frecuencia, que nos vamos a encontrar con personas que van a lo mejor a tomar esto y probablemente en el caso de nosotros, si vienen de una cultura romana, lo van a hacer con una reverencia dentro de una ignorancia y por eso es que en el fondo también nos tenemos que tomar el tiempo para enseñar lo que es la Santa Cena acotadamente, aún desde el púlpito, cada día domingo, ¿ya? Pero eso es lo que básicamente no es una invitación abierta, pero tampoco es una exclusión abierta, como por ejemplo nuestras hermanitas menores, ¿no es cierto?, van y ellas pasan eso, ¿no es cierto? Habrá personas que lo tomen, otras que no lo tomen, ¿me entiendes? Pero el punto de la enseñanza que está en Corinto y que es la que estamos revisando, va directamente a nosotros como cristianos, a nosotros que sí discernimos las cosas, sí debemos saber lo que estamos haciendo y no hacerlo indignamente, ¿ya? Y no hacerlo indignamente. Entonces, y no se olviden que las dos cartas del apóstol Pablo a los Corintios son cartas sumamente correctivas, porque la iglesia de Corinto no era una iglesia para imitar, son cartas para justamente aprender lo que no se debe hacer, lo que no se debe hacer con los dones espirituales, lo que no se debe hacer en la cena del Señor, lo que no se debe hacer en los tratos interpersonales. Recuerdan que se tenían demandado entre hermanos, ¿no es cierto? Y Pablo dice, ¿cómo no haber alguien entre ustedes que medie en esto? ¿Cómo? Lo que no se debe hacer en cuanto a las relaciones de pareja, ¿no es cierto? Teníamos a uno que estaba metido con su madrastra. Entonces, todo lo que significa la iglesia de Corinto es de carácter correctivo, ¿ya? Ellos también fueron los que cuestionaron a Pablo en cuanto a su llamado apostólico. Ellos también, Pablo tuvo que prácticamente, y recuerden que el capítulo 13, que le llaman el capítulo del amor, está entre medio de los dos capítulos más conflictivos, que es los dones y la cena. Entonces, ¿por qué? Porque existía, ¿qué es lo que parte diciendo el apóstol Pablo? He sabido que entre ustedes hay contiendas, divisiones, pleitos. Entonces, no podemos tomar a la iglesia de Corinto como un ejemplo a hacer, sino que todo lo contrario, un ejemplo a no hacer, ¿ya? Ellos no estaban haciendo la Santa Cena como correspondía. Entonces, ahora, voy de lo menos complejo a lo más complejo. Los participantes, la iglesia, vamos a tener un porcentaje de personas inconversas. Ahora como iglesia hemos tomado algunas medidas también. Antiguamente los implementos se colocaban delante y la gente venía, ¿no es cierto? Pero se producía una situación que era no deseable porque en definitiva se conversaba, se hablaba, se reía la gente. Entonces era como esperar tu fila en el McDonald's o cualquier otra cosa así. Entonces se perdía el sentido de lo que se estaba haciendo. Y eso también es importante porque una cosa que las mamás y los papás de niños pequeños deben cuidar es que los niños esto no es decir, ay, quiero esto, quiero la galletita, quiero esto, cosa. No, ¿me entiendes? El sentido de lo que estamos haciendo, pues es tan importante el concepto de discernir, ¿ya? Hacerlo con orden, hacerlo con dignidad y darle la importancia que tiene a un momento muy corto dentro del servicio, pero sumamente también importante como lo estamos viendo. Ahora, dice la frecuencia. No encontramos nosotros argumentos para hacerlo una vez al mes, menos una vez al año. Los argumentos que encontramos son cada primer día de la semana, y este sí que lo vamos a leer, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ya. Esta sí que eran predicaciones largas. No sabemos a qué hora empezó, pero sabemos a la hora que terminó. Ya, o sea, tenía mucha urgencia de decirle muchas cosas y se iba al otro día. Esa fue una situación excepcional. Pero vemos que el primer día de la semana se juntaban a lo que todo culto cristiano debe tener, independiente del orden como lo haga. No hay en la Escritura una estructura
del servicio o del culto, pero sí están los elementos, dice claramente la palabra, la predicación, la cena del Señor, las oraciones, bueno, y en algunas partes aparece también el canto. Dice que cantaban y cosas, ¿ya? Entonces, toda iglesia cristiana debe consignar eso, no se habla de testimonio. De hecho, los corintios estaban completamente fuera de tiesto porque era un desorden en su servicio, que todos hablaban en lengua, todo esto, todos profetizaban, todo hacían, ¿me entienden?, en un concepto de competencia, y nunca se ve así en el orden que los ejemplos de la iglesia nos muestra en la Escritura. Entonces, cada primer día de la semana, que a la razón es el día domingo, ¿no es cierto? Ahora, por el ordenamiento de nuestra semana, a diferencia de la semana judía, el primer día de la semana de ellos es el séptimo de nosotros, pero que equivale al día domingo, ¿ya? Equivale al día domingo, porque si nosotros quisiéramos hacer en el primer día de nuestra semana laboral, no podríamos porque sería el lunes. Entonces, pero el tema es que los apóstoles, desde que Jesús resucitó el primer día de la semana, diferenciaron después, y vemos en el transcurso de la iglesia, la importancia, por causa de la resurrección, la ofrenda se recogía cada primer día de la semana dentro de un orden de las iglesias ya constituidas como entidades o cuerpos numéricamente mucho más grandes. Y en el día en que Juan recibe la revelación del Apocalipsis, se le llama también el día del Señor, ¿ya? El día del Señor, el primer día de la semana, en fin. De ahí entonces existe esta, diríamos nosotros, no es una ordenanza, pero es un principio sacado de la misma Escritura, de la práctica de la iglesia primitiva. De varios relatos, cuando uno lee la historia de la iglesia primitiva, vale decir, inmediatamente después de la apostólica, que termina con la partida de Juan el apóstol, comienza ahí lo que se llama el periodo de la iglesia primitiva, que entendemos son los discípulos de los apóstoles y de sus seguidores, y constituyen la primera iglesia sin la presencia ya de los apóstoles, sino que con el legado de los apóstoles. Y tenemos a Justino Mártir, que es del 220 y tanto, que dice: la celebración de la Cena del Señor es una parte esencial de la adoración a Dios cada domingo. Y él usa ya la nomenclatura romana, ¿ya? La nomenclatura romana. Pero es un dato de una situación históricamente muy, muy inmediata al término de la Iglesia Apostólica, que nos da una señal para nosotros hacerlo el día domingo. Ahora, no hay un juicio de hacerla en otro día, siempre y cuando no sea por un concepto religioso, ¿no es cierto?, legalista, como un adventista, como esto, ¿no es cierto? Cuando la gente, años atrás, cuando nuestra iglesia comenzaba, y por mucho tiempo nosotros nos reuníamos el día sábado a las 7:30, ¿se acuerdan? Que en esa época era una complicación porque nuestros niños estaban chicos. Hoy día sería impecable, ya no hay cumpleaños, no hay ninguna cuestión al respecto, pero tenemos otra generación. Pero muchas veces la gente pensaba y decía: pero es que ustedes son sabatistas, y preguntaban si somos. Entonces, la respuesta era muy, muy fome, si se quiere. ¿Por qué? ¿Pero por qué se reúnen el sábado? Es muy sencillo, porque yo tengo que estar el lunes a las 8 en Santiago y viajo el domingo. Esa era toda la respuesta, no había ninguna concepción, pero la gente tiende a pensar, ¿no es cierto?, y hacer esto. Entonces nosotros tenemos que saber que no hay un juicio sobre hacerlo específicamente en otro día, sino que este es un orden donde la gran mayoría de las personas no trabaja en su actividad habitual ese día, en fin. Entonces implica una serie de elementos prácticos, y a la vez también estamos siguiendo un principio que vemos en el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, la frecuencia, cada primer día de la semana. Cada vez que estamos juntos como iglesia en el culto principal, celebramos también y compartimos la cena del Señor. Vimos la importancia del primer día de la semana, y hay muchos más versículos al respecto. Ahora, ¿cómo debemos participar de ella? Está descrito desde el versículo 27 al 32 de 1 de Corintios, y vamos a trasladarnos ahí, 1 de Corintios 11, primero 27,
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ya. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Entonces, muchas veces esta palabra indigno o indignidad tiende a aplicarse a nosotros como personas, ¿ya? O sea, como que yo no soy digno o que puedo estar en una situación indigna de tomar la cena del Señor. Pero en el idioma original, ¿no es cierto?, esto es lo que se llama un adverbio y es una acción que recae no sobre la persona, sino sobre el acto en sí. Una cosa, por ejemplo, es, no ser digno de entrar a un lugar o de participar en algo, y otra cosa es participar indignamente. O sea, está hablando de la acción de tomar el pan y beber el vino. Y cuando leemos lo que sigue a continuación, nos damos cuenta que la reprimenda de Pablo no era, podríamos decir nosotros, aunque por supuesto las incluía a las personas, estaba hablando, ustedes lo están haciendo mal, lo que hacen no es, dice, la cena del Señor. Lo que ustedes hacen no es la cena del Señor. ¿Por qué? ¿Porque no son dignos de comerla? No. ¿Por qué? Porque la transforman en borrachera, en comilona, en cualquier cosa. Entonces lo están haciendo indignamente. ¿Ya? Indignamente. Entonces, eso es importante porque como vamos a ver un poquito más adelante, todo cristiano está llamado a participar como mandato de la cena del Señor. ¿Ya? Obviamente, ninguno de nosotros va a llegar a compartir la cena del Señor y decir, estoy 10 puntos, no tengo pecado, no tengo nada. Si hay un pecado, si hay una situación, por supuesto que eso es parte de lo que tiene que generar en mí el recordar lo que Jesús hizo por mí e impulsarme a vivir una vida como es digno de un salvado del Evangelio de Dios, como es el Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? Pero la solución no es no tomar la cena del Señor. La solución es solucionar la situación, es solucionar el problema. Nadie puede decir, mira, hoy día, ¿sabes qué? Yo en realidad no quiero tomar hoy día la cena del Señor y llevo como 3 meses sin tomarlo porque estoy enojado con mi papá, con mi mamá, con mi abuela, con mi esposo y no me he arreglado todavía. La solución no es no tomar la cena del Señor, o sea, eso no te hace más espiritual, eso te hace rebelde. Te hace rebelde. ¿Ya? Es como la ofrenda. Si alguien dice, va a dejar una ofrenda de esto y acá y tiene algo, tiene que ir a arreglarlo. Entonces, el llamado es arreglarlo. El llamado es arreglarlo. ¿Ya? Iniciar los arreglos. A lo mejor hay cosas que no se van a solucionar al tiro. A lo mejor van a haber cosas irreparables. Pero la solución no es no tomar la cena del Señor. ¿Ya? Es como cuando, espero que todavía no haya gente acá, hermanos o hermanas, pero es como muchas veces sucedía con personas que llegaban a la iglesia conviviendo. Entonces ellos decían, mira, nosotros en realidad no queremos tomar la cena del Señor porque estamos conviviendo. La solución no es no tomar la cena del Señor, la solución es casarse o separarse. Y si tú dices, iniciamos los trámites, estamos en esto todo, por supuesto que puedes tomar la cena del Señor. Pero la solución no es, me abstengo de esto es como decir, sabes que estoy en problema y no me abstengo de ir a la iglesia porque me siento un hipócrita. ¿Te das cuenta? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir incorporando dentro de lo que es el proceso. Ahora, el que lo haga de manera religiosa, obviamente acá dice, el que come indignamente, ¿se entiende eso? O sea, la dignidad es la solemnidad con que lo hacemos, tanto externamente como internamente. ¿Ya? Entonces, la palabra es anaxios y significa irreverentemente. Alguien que lo hace de manera irreverente. Por eso es que, de alguna manera, nosotros tenemos que tener un comportamiento acorde como es el concepto de la reverencia, sin llegar al ritualismo. ¿Ya? Siempre tenemos que cuidar esos extremos, pero no podemos ser manga ancha y hacer lo que se quiere, entonces que acá la cosa, cuando la gente pasaba adelante todo y uno mismo hablaba, era como que ya hay que hacer este trámite. No, yo espero que después de este estudio nosotros
le demos aún más relevancia a lo que hacemos en ese momento, que es muy sencillo, es muy corto y que es un mandato de Dios, de hacerlo cada vez que estamos juntos. ¿Ya? Lo segundo, entonces, de manera indigna, dice que será culpable el cuerpo y la sangre del Señor. Un muerto espiritualmente, tomando o no tomando Santa Cena, es culpable de la muerte del Señor. ¿Ya? Por eso es que esto se enfoca en nosotros. Por eso es que cuando dice, después ya habla de la disciplina un poco más adelante, que algunos están enfermos, otros debilitados y otros ya están durmiendo, muertos, es justamente por la disciplina, no el juicio condenatorio, sino que la disciplina. ¿Cómo debemos participar de ella? Nosotros recordar que ese concepto de dignidad, y seguimos ahí, somos hechos dignos por una imputación. Nadie es digno, ¿ya? El único digno, cuando dice Apocalipsis 4:11, es el Cordero. Dice, el Señor es digno de toda la gloria, la alabanza. Nosotros no, nunca somos dignos, ¿ya? Somos hechos justos y somos justificados. Pero si fuéramos dignos, significa que tenemos algún mérito, ¿no es cierto? La dignidad no se aplica a nosotros se nos aplica la justicia imputada, nosotros somos dignos. ¿Ya? Entonces, algunos aspectos cuando se reconoce esta indignidad, por ejemplo, en la persona de Jesús que es Dios. Juan el Bautista, Mateo 3:11, ¿se acuerdan? No soy digno de desatar la correa de sus sandalias. No soy digno de desatar. Mateo 8:8, el centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. 1 Corintios 15:9, el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. No soy digno de ser llamado apóstol. ¿Ya? Es decir, cuando está diciendo tomándola indignamente, no se está refiriendo a nosotros porque nunca somos dignos. Somos hechos aptos de participar por causa de la justicia imputada, pero no merecemos participar de eso. ¿Ya? Si fuéramos dignos, significaría que nosotros somos o merecemos participar. ¿Ya? Entonces, 1 Corintios ahora, seguimos avanzando. Versículo 28, 11, 28, 29. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ya. Sin discernir, la palabra es diacrino, ¿no es cierto? Que significa discriminar, elegir, pero ahí en este caso es discriminar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy recordando? ¿Qué significa esto? Tengo que saberlo, ¿ya? Tengo que saberlo. Si venimos de una cultura romana, normalmente las personas van a tender a asociar lo mismo que la misa, ¿ya? Si somos cristianos, que a lo mejor hemos crecido en un ambiente legalista, pensaríamos que probarnos a nosotros mismos tiene que ver con un examen de nuestros pecados, que hay que hacerlo, ¿me entiendes? Pero tampoco la cena del Señor es para confesar nuestros pecados, ¿no? Porque es para recordar lo que hizo por nosotros, que tiene que impulsarnos a confesar nuestros pecados y a ser transformados. Pero el acto en sí es un memorial de lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso tengo que discernir qué es lo que se está haciendo. Discernir el cuerpo. ¿Y qué discernimos nosotros? 2 Corintios 5:21. ¿Qué hay que discernir? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. Eso es lo que estoy yo recordando, que Jesús, que no conoció pecado, que vivió una vida perfecta, que vino voluntariamente, que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y siendo hombre como siervo, y se humilló hasta lo sumo a muerte y muerte de cruz. ¿Por qué?
para poder imputarme a mí. Y como dice Sergito, pon tu nombre ahí. Imputar a mí ahí, porque ya es una cosa personal, aunque es una celebración congregacional, cada uno de nosotros recuerda lo que Dios hizo por mí. Oveja de su prado. Antes de la fundación del mundo, Él me escogió, Él me llamó, Él me limpió, Él me santifica y Él me glorificará. Pero nada de eso hubiese sido si Él no muere por mí, no se entrega por mí, no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mi pecado. Entonces, al que no conoció pecado, por mí fue hecho pecado para que yo fuera justificado delante del Padre. Eso es lo que recordamos en la cena del Señor. Eso es lo que recordamos en la cena del Señor. Y por eso es que el Señor dice, hagan siempre esto en memoria de mí. Acuérdense. ¿Por qué? Porque cuando me recuerdo de eso, entonces cualquier cosa que esté viviendo, buena, mala, regular, queda bajo eso. Queda bajo eso. Él murió por mí. Él pagó mi pecado. Él me trasladó de las tinieblas a la luz. Él me sacó del infierno, del camino al infierno y me puso camino al cielo. ¿Porque lo merecía? ¿Porque era digno? No, por su gracia. Por su gracia. Eso es. Y eso, recordarlo siempre, pero especialmente en este acto, tiene que cambiar nuestra manera de vivir. O sea, no puedo salir el mismo después de eso. No puedo salir el mismo. ¿Ya? Entonces, si lo hago indignamente, sin discernir, puedo pensar, bueno, ahora llegó la hora de comerse el pedazo de pan, tomarse un poco de vino y listo. Si creo o no lo que estoy haciendo, si creo o no lo que estoy recordando, si creo que realmente Él murió por mis pecados. Después, entonces, para poder discernir bien, ampliar ese concepto de discernir, ¿qué es lo que está sucediendo en la cena del Señor que estoy haciendo? Discerniendo el cuerpo de Cristo que se entregó por mí, fue molido por mis pecados, su sangre derramada por mí, y eso tiene propósito. El primero que dice, ¿no es cierto? Recuerdan, Lucas dice en memoria de mí y Pablo también repite en memoria de mí. Por lo tanto, es un memorial. ¿Ya? Es un memorial. Y la palabra memorial o en memoria de mí, la expresión es la palabra griega anamnesis, que significa recordar eventos pasados. Recordar eventos pasados. Como cristianos recordamos algo que sucedió hace 2000 años y que fue hecho por mí. Por eso dice el Señor una vez y para siempre, ¿no es cierto? Por ejemplo, recordamos Isaías 53:3-6 en la historia, que tiene que ver con el punto anterior, pero lo primero es un memorial. ¿Qué es lo que recordamos? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos, ¿no es cierto? El justo por los injustos. Una sola vez. Entonces recordamos el memorial que Él nos dejó cada vez que estemos juntos por medio de dos elementos muy sencillos, un trozo de pan, un poco de vino, recordar el sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Qué recordamos? Jesús entregó y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. No se trata de nuestros actos, como decía Tadeo, sino del suyo. Nosotros nos probamos en función de lo que Él hizo por nosotros. Bueno, Filipenses 2:7-8 dice, ¿recuerdan? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló hasta la cruz. Recordad también que el memorial es una orden para el cristiano. 1 Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias,
lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ya. Los apóstoles que estaban recibiendo ese pan y ese vino, ¿eran dignos? No. ¿Habían pecado? Sí. De hecho, iban a seguir pecando terriblemente, traicionando a Jesús, todo eso, pero Él está instituyendo eso. No le dice, ¿quién quiere? No dice, tomad. Es una voz de orden. Tomad. ¿Ya? Los otros propósitos que encontramos ahí es comunión también en el nuevo pacto. Es un tiempo en que todos, al discernir exactamente lo mismo como pueblo de Dios, estamos teniendo comunión. Nuestra comunión es exactamente en lo mismo, en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, en el cual entregó su cuerpo y fue molido por nuestros pecados y derramó su sangre para que nuestros pecados fueran limpiados. 1 Corintios 10, 16, 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ya, somos uno, participamos del mismo pan, un concepto de comunión. El cuerpo, la sangre, comunión. Ahora, lo último, ¿no es cierto?, es que también se dice que proclama el regreso de Jesús. Dice, no volveré a comer esto, ni a beber el fruto de la vid, hasta que lo vuelva a beber en el reino de mi Padre. ¿Ya? Y se está refiriendo al tiempo del milenio. ¿Ya? Pero básicamente la cena del Señor es el memorial donde discernimos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Quisiera que brevemente diéramos una mirada a lo que es de donde se proviene o de donde proviene la mayoría de nosotros, que es la cultura católica romana, para entender que la misa es un evento satánico, absolutamente, ¿ya? Y nuestra participación en estos eventos no debiera nunca jamás ser. Si por ignorancia lo hicimos antes, ok. Por eso es que muchos hermanos nuevos dicen, la misa, tú y yo tenemos que corregirle, porque no solamente ignora lo que era la misa, sino que ignora también lo que es la cena del Señor. A los estudios del día miércoles asiste en promedio el 50% de la iglesia. Si nosotros ya como 50% de la iglesia comenzamos a generar amorosamente, ¿no es cierto?, este clima que debe haber en la cena del Señor, y además el poder ayudar a los hermanos nuevos o personas incluso que no sean cristianos y que puedan tener la confusión natural que existe con respecto a la cena del Señor. ¿Ya? Esto está tomado del sitio ACI Prensa, que es el sitio como de las relaciones públicas del Vaticano, donde están todas sus cosas lo más maquillado posible, ¿no es cierto? Y ahí tú puedes encontrar todo esto. Yo le saqué todas las otras cuestiones porque era mucho. Simplemente leer el primer párrafo que dice, el catolicismo afirma que el sacerdote tiene el poder, aunque Dios es el que hace el milagro, y ahí empezamos con este típico lenguaje, ¿no es cierto?, es este uso perverso del lenguaje, donde se producen estas cosas difíciles de entender. Bueno, tiene el poder, pero Dios hace el milagro, de transformar el pan y el vino de la Eucaristía sobre el altar en el cuerpo y la sangre, y ellos mismos subrayan, reales de Cristo, sustancialmente hablando. ¿Ya? Esto se basa en el hecho de que el catolicismo reclama ser la única iglesia verdadera, fuera de ella no hay salvación. ¿Y por qué? Porque es la única que posee la plenitud total de los medios para alcanzarla. Bueno, y sigue todo un desglose de babosadas que es realmente difícil de poder digerir o entender, pero lo que me interesa es que nosotros nos centremos. Son las citas, es una nomenclatura que está en el canon de ellos. Claro, lo que pasa es que
el canon ha sufrido ciertas reformas en el tiempo, porque esto se hizo en el Concilio de Trento en el 1500 y algo, ¿ya? Y era realmente crudo. Era realmente crudo. Pero ¿qué dice el catecismo? En ese tiempo del Concilio de Trento no existía el catecismo. Ahora esto lo traspasaron al catecismo. El Santísimo Sacramento de la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, por eso es que nunca nosotros hablamos de sacramento, porque el sacramento es un juramento romano de la Eucaristía, están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero. Concilio de Trento 1651. Esta presencia se denomina real no a título exclusivo, como sino porque es sustancial, y por ella Cristo, Dios y hombre se hace totalmente presente. ¿Ya? Y citan esta palabra que es la transubstanciación, bueno, y hacen alusión también a un pasaje bíblico donde Jesús dice: el que no come mi carne, ya, este es mi cuerpo, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre. Y Jesús está diciendo: este es mi cuerpo, mostrando el pan, ¿ya? Pero también Jesús dijo: yo soy la puerta, ¿no es cierto? Y no me imagino que el Señor tiene la espalda bisagra. Dijo: yo soy el camino, no tiene una huella, soy la vid. El Señor dijo: el reino de los cielos es como tal cosa, y no significa que el reino del cielo es eso. Si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo, estaríamos todos ciegos. Si tu mano fuera ocasión de caer, córtala, tenemos todos mancos. Entonces, no hay, el sentido es totalmente torcido, nunca ha sido eso. Por lo demás, vamos a terminar con Hebreo, pero quiero que esta es la enseñanza romana. Si ustedes se dan cuenta, no hay ahí ninguna, en la enseñanza propiamente tal, no hay ninguna escritura. Bueno, y sigue, y habla, ¿no es cierto? Mira, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo, y pero no lo lean, ya lo hice yo, no tienen para qué vomitar. Basta con que uno vomite. Esto me interesa así. Estos son, diríamos, los anexos, que eran mucho más grandes y los separaron, cosa que no hubiera espacio mucho para ganas de leerlo, pero el canon 1 dice: si alguno negare que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdaderamente en el cuerpo y la sangre juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consecuente todo Cristo, sino que por el contrario dijere que solamente en él como está en él como en señal o figura o virtualmente, sea anatema, maldito. ¿Ya? Si alguno dijere que el sacramento de la Eucaristía queda sustancia, maldito. Si alguno negare que el venerable sacramento de la Eucaristía se contiene todo Cristo, cada una de las especies, dividida estas en una especie, en la partícula de cualquiera de las dos especies, sea maldito. O sea, tiene que creer esa cosa para no ser catalogado como maldito por parte de la Iglesia romana. ¿Ya? Solamente a título de recordatorio, esto lo pueden buscar, está todavía, ¿ya? Pero el tema es que, por eso es que la cena del Señor no tiene nada que ver con esto. Por eso cuando tú participas de una misa, tú participas de esto. Hay señoras que no dejan a sus hijos ir a el concierto de Iron Maiden, pero lo dejan hacer la primera comunión, ¿ya? Entonces, esto es satánico. Aquí están sacrificando otra vez a Cristo y se abrogan el poder de hacerlo. Entonces, en Hebreos 9, versículo 23 al 28, terminamos con este pasaje. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez
y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Entonces, vemos que la Cena del Señor es un memorial, no tiene nada que ver con esto, ¿ya? Por lo tanto, como memorial, la palabra tal lo dice, anamnesia es recordar lo que Cristo ya hizo, no lo que está haciendo, no lo estamos sacrificando. Por eso es que dice el Concilio de Trento que el cura tiene el poder de bajar a Dios del cielo, a Jesús, transformarlo, transformar su sustancia en la hostia, y el vino de la copa transformarlo en la sangre. Y cualquier católico romano que crea que eso es solamente una figura o una representación es declarado por el mismo catolicismo romano como maldito, ¿ya? Entonces, para que nosotros tengamos esa claridad y la Cena del Señor como memorial, lo que debemos hacerlo es hacerlo con reverencia, discerniendo bien lo que estamos haciendo. Estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros una vez y para siempre, ¿no es cierto? Y eso tiene que impulsarnos a vivir una vida de santidad en el Señor por causa de lo que Él hizo. Eso es el recordatorio. Y también el tema de la frecuencia y todo lo que hemos visto tiene el fundamento de la Escritura, ¿ya? La ordenanza es celebrarlo. La frecuencia, encontramos nosotros principios en el desarrollo de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica primero y después la iglesia primitiva, de que se hacía el primer día de la semana. No creo que sea sano hacerlo una vez al mes, creo que es insano definitivamente hacerlo una vez al año, ¿ya? Y por lo tanto nos ceñimos a los lineamientos que por lo menos encontramos en la Escritura.